Buenos días para todos, mi nombre es Nicolás Álvarez. Vamos a hacer el el curso de sistemas dinámicos, la unidad 1, etapa 2. Estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. Esta es mi cédula, no lo pueden ver. De igual manera, entonces vamos a verificar el ejercicio. Nos pidieron que hiciéramos un ejercicio de un proceso matemático a partir de un ejercicio específico que nos daban. Tenemos lo que es la introducción, desarrollo de la actividad. Tenemos el ejercicio, yo escogí el ejercicio del texto, que es el ejercicio E, y es un circuito RLC alimentado por corriente continua. Tenemos los valores de entrada, tenemos los valores de entrada de R1, R2, L1, C1, y los reemplazamos en el circuito. Entonces acá tenemos nuestros valores, y acá vemos que se desarrolló ya el proceso matemático a través de mallas y las leyes de Kirchhoff. Entonces, como vemos, acá tenemos nuestra primera, esta es nuestra primera ecuación, que es la que vamos a ingresar a través del programa de MATLAB, la herramienta Simulink, para poder verificar la señal. Entonces, esta sería nuestra ecuación de R2, nuestra primera ecuación, perdón, de la malla 2. Y acá tenemos la ecuación de la malla 1. Entonces, vamos a verificar cómo las ingresamos en MATLAB Simulink. Acá tenemos MATLAB. Lo que hicimos fue aquí en MATLAB, a través de la herramienta de Simulink, abrimos Simulink, y lo que hicimos fue a través de la librería ingresar todos los comandos requeridos para poder generar la simulación de nuestras dos ecuaciones. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la ecuación de la malla 1, que viene siendo un octavo del voltaje de entrada. Lo primero que tuvimos que hacer es indicar el voltaje de entrada, que son 5 voltios, como lo vemos acá. El voltaje de entrada son 5 voltios DC. Entonces continuamos con nuestra ecuación. Lo primero que hacemos es generar la entrada, que son los 5 voltios DC, y el ejercicio nos pedía que después de cada 5 segundos, nosotros a los 5 segundos se generara un salto de un segundo en la gráfica. Esto para variar el comportamiento de la gráfica. Entonces lo que hicimos fue generar la entrada de los 5 voltios, el tiempo de los 5 segundos, y le generamos la sumatoria de estos dos para que así nos diera el voltaje de entrada. Y acá tenemos lo que es nuestro voltaje de entrada. Luego de esto, entonces lo que hacemos es ingresar los valores de la ecuación. Tenemos el valor del voltaje de entrada, que es un octavo. Entonces acá tenemos nuestro valor del voltaje de entrada, que es un octavo, que es el que va a llegar acá a nuestro sumador, y este está positivo. Entonces de este nos llega a nuestra parte de integrador, el integrador, para así volver nuevamente al comunicar con el IL. Entonces tenemos que acá se comunica, ingresa en nuestra ecuación, tenemos un octavo del voltaje de entrada,
que te es un valor de voltaje de entrada, un octavo. Este se resta con 0 IL, que es la corriente de nuestro inductor. Entonces acá lo tenemos, 0 IL, la corriente de nuestro inductor que va al negativo. Y tenemos el C que se suma a un octavo de el voltaje de condensador. Entonces acá lo tenemos. Se nos suma a un octavo del voltaje del condensador. Luego de esto, pues vamos a verificar nuestra malla 2. Esta sería la ecuación de nuestra malla 2. Entonces tenemos que ingresan 3,486 de nuestra corriente del inductor. Entonces, como acá tenemos la salida de nuestra corriente del inductor, se lo sumamos y acá nos da 3,486 de la corriente del inductor que está ingresando al positivo. Lo tenemos. Y de igual manera, entonces va a salir a nuestro integrador y ese sale con signo negativo para nuestro voltaje del condensador que es un 486. Entonces lo tenemos acá, sale de nuestro integrador a nuestro corriente de voltaje del condensador que es un 486 y va a ingresar en nuestra parte al negativo porque acá está restando. Entonces digamos que acá lo que hacemos es generar el visualizador que es el osciloscopio y vamos a verificar la señal de entrada y la señal de salida que la tenemos acá. Entonces vamos acá a variar. Yo le varío aquí para que sea 10 segundos el tiempo en el que yo quiero que corra. Va a entrar 5 voltios y a los 5 segundos va a aumentar un segundo. Entonces acá lo podemos verificar. Le damos compilar y acá esperamos a que compile nuestro proceso de compilación. Listo, ya lo tenemos. Y ahora vamos a verificarlo en la gráfica. Ahí vemos la variación. Como podemos ver, acá está en 10 segundos. Permítame, verifiquémoslo nuevamente. Nuevamente lo verificamos. Nuestra gráfica. Entonces, como podemos ver, acá tenemos nuestro voltaje de 5 voltios. Y como podemos ver acá en el tiempo, a los 5 segundos hace el aumento en un segundo. Y continúa con nuestra. Esta sería nuestra señal de entrada que la podemos ver con la franja amarilla. Y acá encontramos nuestra señal de salida. Como podemos ver acá en este tiempo, que son solo 10 segundos, no se puede lograr visualizar su comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es variar el comportamiento de la gráfica. Colocamos acá 100 segundos de tiempo y vamos a variar el tiempo para que dé el salto en 50 segundos. Y acá lo vamos a compilar. Y aquí podemos ver, vamos a verificar el comportamiento de la gráfica.
acá sí podemos ver el comportamiento de la gráfica. Acá podemos ver, tenemos los 5 voltios de entrada. Vemos que a los 50 segundos nuestra gráfica va a aumentar y acá vemos el comportamiento de la variación del voltaje de entrada y acá vemos nuestra variación de la franja de azul que es nuestra señal de salida. Lo que vemos es que con el paso del tiempo, esta tiende a aumentar y aumentar y aumentar, generando una pendiente que va a ser nuestra gráfica, que es con el paso del tiempo genera un aumento, generando así una pendiente en la gráfica. Y así podemos visualizar cuál es nuestro comportamiento, que a medida que pasa el tiempo, esta señal de salida va a generar un aumento. Y acá lo podemos ver que varía con la variación que le generamos de la variación del tiempo de los 5 segundos que varíe a los 50 que en este caso lo colocamos. Bueno, este sería el trabajo que nos solicitaron realizar. Muchas gracias por la atención.